Quiero hablar, hermano, esta tarde de un tema muy interesante: padecimientos de un cristiano. El cristiano, hermano, el cristiano religioso, porque hay muchos que son religiosos, el cristiano religioso puede decir en algún momento: yo soy una persona de oración, yo nunca tengo dificultades en mi vida, yo nunca tengo problemas, porque yo estoy en comunión con Dios. Un cristiano religioso de la misma forma te puede decir: estoy en pruebas. Tuve la oportunidad de conocer a una persona, siempre estaba en pruebas. Le preguntabas hoy, lloraba porque estaba en pruebas. Le preguntabas la próxima semana: ¿cómo está, hermana? Estoy en pruebas. Y le preguntabas dentro de un mes: ¿cómo está mi hermana? Dios le bendiga. Empruebada. Una persona que lloraba porque todo el tiempo estaba en pruebas. Ese no es el Dios que nosotros tenemos. Porque el Dios que tú tienes ha prometido que vendrá la prueba, pero juntamente con la prueba también estará la salida. Ese es el Dios en el que tú y yo hemos creído. Una persona que todo el tiempo está en prueba, algo malo pasa ahí. Una persona que nunca tiene problemas y dificultades en la vida, algo pasa ahí. Porque Dios, hermano, es un Dios que cumple su palabra. Quiero que abra su Biblia, hermanos, al libro de 1 de Corintios, capítulo 4, verso 11 al 13. Si no tiene una Biblia, está ahí. Dice su palabra: hasta esta hora padecemos hambre y tenemos sed, y estamos desnudos y somos abofeteados y no tenemos dónde vivir. Y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la sufrimos. Somos difamados y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo, un hombre de oración, un hombre que seguía a Cristo muy de cerca, proclama estas palabras: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed y estamos desnudos, y somos abofeteados y no tenemos dónde vivir. Recordamos nosotros el pueblo, hermano, desde el principio, mire, desde el principio el pueblo de Dios ha sufrido padecimientos. Recordamos al pueblo de Israel, cautivo por 400 años. 400 años. Estamos hablando de que generación tras generación en esclavitud. El castigo del faraón, hermano, o el látigo del faraón estaba sobre ellos día a día. Y día tras día estaba el castigo sobre ellos. Niños, hermano, que nacían en esclavitud, crecían en esclavitud. Eran adolescentes en esclavitud. Posiblemente conocían a su esposa en esclavitud. Morían siendo esclavos. 400 años de esclavitud. Pero era el pueblo de Dios. ¿Cómo era posible, pensaría? ¿Cómo es posible de que el pueblo de Dios esté sufriendo tanta opresión? Un hombre, hermano, justo padeciendo una terrible enfermedad. Lo vimos hace unos meses. Ezequías, dice la palabra de Dios, que le llega el profeta y le dice: ordena tu casa porque hoy vas a morir. Ordena tu casa porque hoy vas a morir. No hay explicaciones el por qué. No hay razones del por qué él vaya a morir. Simplemente el profeta llega y le dice: ordena tu casa porque hoy vas a morir. Después de haber servido a Dios, después de haber destruido
las imágenes que ofendían a Dios. Después de haber hecho lo agradable a Dios, Ezequías estaba a punto de morir. Y era un hombre de Dios. Entonces, la recompensa de aquel hombre por haber hecho las cosas buenas era que ahora estaba enfermo de muerte y que iba a morir. Por eso es importante de que cuando tú vienes a Cristo, pidas que Dios renueve tu mente. Hay un hombre, hermano, que es perseguido como un criminal. ¿Se acuerda después de que David mata a aquel gigante? El rey lo persigue hasta matarlo. Y David huye a diferentes lugares porque estaba siendo perseguido por el mismo rey. Después de que nadie se atrevía a pelear contra aquel gigante, viene David y lo mata en el nombre de Jehová. Ahora que él, hermano, ha matado al gigante, los celos de aquel rey hacen que persiga a David para matarlo. ¿Y qué había hecho David? Lo único que había hecho era haber matado al gigante. Y este hombre se ve obligado a huir por varios meses a diferentes regiones de Israel. Conocemos también la historia de Job, un hombre, hermano, que ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, un hombre que sus riquezas no le impedían servir a Dios, no le impedían, sus riquezas no le cegaban para que él estuviera día a día sirviendo a Dios. Pierde todo, su familia, su misma familia, su cuerpo, hermano, con una terrible enfermedad, y aquel hombre padece aquella enfermedad durante varios meses, pero era un hombre que servía a Dios. Entonces la mente humana y carnal podría pensar, ¿cómo es posible que tú, si estás sirviendo a Dios, este mal te esté sobreviniendo? ¿Se acuerdan lo que decían los amigos? Has encubierto tu pecado. Descubre ahora qué fue lo que hiciste. Descúbrenos ahora qué fue lo que hiciste. Porque la mente humana llega a pensar de que si estoy padeciendo, hermano, es porque estoy pecando delante de Dios. Que si estás padeciendo una enfermedad es porque has fallado a Dios. Porque si estás, hermano, padeciendo algún tipo de problemas es porque tú estás mal con Dios. Ahora, tu corazón lo conoces tú y lo conoce Dios. Entonces Dios, hermano, Dios viene y a esos grandes hombres que hemos visto, Dios está ahí con ellos. Como lo veíamos anteriormente, ¿estaba Dios con Job en ese momento? Dios estaba ahí. Dios estaba con él en ese momento. Dios no lo abandonó en ningún momento. Dios no lo dejó. Pero era necesario que Job pasara por aquel proceso para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y nos acordamos de Daniel, un hombre justo en la corte del rey, un hombre muy inteligente, extremadamente sabio. Y en un momento lo agarran y lo meten a un foso lleno de leones. El instinto del animal, lo primero que es matar. De un animal salvaje como ese, lo primero, su instinto es matar, es comer, es devorar. Y aquel hombre cuando dijo, te van a lanzar a un foso lleno de leones, imagínese usted, no Daniel, imagínese usted que le dijeran, te vamos a meter dentro de un lugar lleno, dentro de una jaula llena de leones. ¿Qué pensaría usted? Entonces cuando a Daniel le dicen, oye, por no servir, por estar sirviendo a otro Dios diferente al rey, tú vas a ser lanzado a un foso lleno de leones. Dice la palabra de Dios que este hombre se pone a orar como siempre hacía y luego llegan y lo meten al foso de los leones. Lo importante es que ante la situación que tú estás viviendo, ¿qué es lo importante? La actitud con la que tú recibes aquel proceso. Porque si tú, hermano, has creído en un Dios que todo lo puede, si tú has creído en un Dios invencible, si tú has creído en un Dios que te protege, si tú has creído que en las manos de Él estás seguro, no importan los peligros que vengan, tú estarás seguro.
tu vida estará segura. Es importante, hermano, que entendamos esto. Quiero hablarle, hermano, de un hombre. Hay un hombre en la Biblia y es conocido como el primer mártir de la iglesia. Un hombre que no había hecho nada malo. Este hombre es Esteban. Esteban es un hombre del que se habla muy poco en la Biblia, igual que muchos grandes hombres en la Biblia. Esteban es un hombre del que se habla muy poco. Se inicia hablando en el capítulo 6 y termina con su muerte en el número 7 del libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios que a pesar de que Esteban, le voy a narrar esto brevemente, habían algunas disputas discusiones, desacuerdos entre algunas personas cuando la iglesia primitiva inicia. Y esos eran de que los griegos hablaban: nuestras viudas son desatendidas, como racismo, algo así más o menos como racismo. Ok, saben que nosotros somos hispanos y a nosotros no nos están dando lo que nosotros nos merecemos, ¿me entiende? Entonces los griegos decían ellos: nuestras viudas están desatendidas y atienden a otros antes que a nuestras viudas y a nuestros huérfanos. Entonces dicen los apóstoles, se reúnen y dicen: no es posible que nosotros dejemos de predicar la palabra porque hay mucha más gente que atender. Entonces dicen ellos: vamos a escoger a 7 varones. Y resulta que entre 7 varones que su trabajo era repartir comida o atender a las viudas y a los huérfanos, entre ellos estaba Esteban. Y Esteban, hermano, a pesar de que su trabajo era repartir comida, atender a las viudas, llevarles comida o llevarles agua o atenderlas de alguna forma, hermano, con lo que eran los bienes, dice la palabra de Dios que a pesar de eso, en el capítulo 6, versículo 8 de Hechos, dice que Esteban hacía grandes señales y prodigios en presencia de todo el pueblo. A pesar de que su trabajo no era predicar, a pesar de que su trabajo no era evangelizar, él hacía grandes señales y prodigios en presencia del pueblo. A causa de esto, hermano, el pueblo, aquellos hombres, los sacerdotes y todos, se les entra envidia por lo que Esteban hacía. ¿Se acuerda? Desde que llega Jesús, la iglesia, hermano, trata de parar a Jesús porque iba contra todo lo que ellos hacían, contra toda la corrupción de la iglesia y contra todo lo que en aquellos tiempos se predicaba. Entonces Jesús viene, hermano, y les predica un mensaje diferente. Ahora Esteban, hermano, venía predicando el mensaje de Jesús de la misma forma en que Jesús predicaba, él lo estaba predicando también. Entonces esos sacerdotes buscan la forma de matarlo o de meterlo preso, por lo menos. Total, al final ellos sobornan a algunas personas y les digan de que lo han escuchado hablar contra Moisés y contra Dios. Cuando esos llegan ante el sumo sacerdote, lo hacen venir, lo arrestan. Y algo que tienes que entender, hermano, es que Dios te preparó a ti y a mí para un momento específico en la vida. Para eso Dios te ha preparado. Algunas veces no entendemos, hermano, cuáles son los planes de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? Pero Dios te preparó a ti y a mí para un momento específico. Y después de ese momento te va a seguir usando. Tal vez aquellos sacerdotes jamás habrían escuchado la palabra de Dios tan claramente como Esteban se las predica a ellos en ese momento. Tal vez ellos jamás habrían tenido la oportunidad de que la palabra de Dios se les predicara como Esteban se las predica en ese momento. Esteban les comienza hablando desde Israel. Les dice Esteban: allá Dios sacó al pueblo, Dios los sacó, los llevó por el desierto, les dio de comer y todo pasaron. Y Esteban les hace ver la rebeldía del pueblo delante de Dios. Y al final les dice él, y aún ahora les dice él: ustedes no son capaces de entender ni de oír la palabra de Dios. Este Dios, este Cristo a quien ustedes han matado, a quien ustedes han crucificado, desde aquel tiempo hasta el día de hoy ustedes no son capaces, no quieren
escuchar la palabra de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 51, en el capítulo 7, verso 51, narra la Biblia lo que Esteban les dice, y les dice: ustedes son duros para servir. Ustedes son duros para servir. No quieren escuchar y no quieren entender. Aun cuando muchos profetas vinieron, ustedes los mataron a ellos porque no querían escuchar la palabra de Dios. Porque no querían escuchar. Dice la palabra de Dios de que cuando ellos escuchan que Esteban los acusa, los sacan de la ciudad y comienzan a apedrearlo. Ese hombre tenía quién sabe cuánto tiempo de que había tomado su ministerio como un diácono de la iglesia, pero ahora había sido capturado, ahora lo estaban apedreando, pero era una persona justa delante de Dios. Dice la palabra de Dios de que cuando aquellos hombres lo miraban a Esteban, dicen de que veían en él como el rostro de un ángel. Veían en Esteban como el rostro de un ángel. Y al final él dice la Biblia que él dice, mira al cielo y dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y aquellos hombres más se enfurecen y continúan apedreándolo. En sus últimas palabras, Esteban dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y ahora? Y pensamos muchas veces que nosotros estamos en problemas, ¿verdad? Y pensamos nosotros muchas veces de que estamos padeciendo por Cristo. Y no recordamos lo que estos hombres vivieron para que la palabra de ellos y la palabra de Dios llegara hasta nosotros el día de hoy. Y no recordamos de que por estos hombres, a causa de estos hombres, es que la palabra de Dios ha continuado avanzando y ha llegado hasta el día de hoy. Y muchas veces pensamos: Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me estás haciendo padecer tanto dolor? ¿Por qué me estás, Dios mío, haciendo que yo sufra de esta forma? Pueden ser problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas en la sociedad, hermano. Pueden ser cualquier tipo de problemas, pero muchas veces nos cansamos, hermano, y decimos: Dios, ¿por qué? O renegamos contra Dios diciéndole: Dios, ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué yo estoy pasando esto? Te digo por qué pasas eso: porque eres hijo de Dios, por eso. Por eso es que pasas por padecimientos, porque eres un hijo de Dios. Las personas buenas, hermano, que vemos en la Biblia, acuérdese, sufrieron cosas malas. Podríamos mencionar a varios más. Personas, hermano, que estaba su vista, su mente estaba puesta en Dios, que iban caminando directo hacia Dios, que ellos, su meta era obedecer a Dios siempre, padeciendo, hermano, por causa de Dios, padeciendo persecución, padeciendo, hermano, cuantas cosas por causa de Dios. Lo que ya hemos leído, hermano, dice Pablo: hasta ahora padecemos hambre. Hasta ahora padecemos hambre. Pero era un siervo de Dios. Y tenemos sed y estamos desnudos, pero era un hijo de Dios. Y somos abofeteados y no tenemos dónde vivir, pero somos hijos de Dios. Y Pablo continúa diciendo: y nos fatigamos y trabajamos con nuestras propias manos y nos maldicen, pero somos hijos de Dios. Y respondemos como nada. Hemos venido hasta ahora a ser la escoria del mundo, el desecho de todos, pero somos hijos de Dios. Porque muchas veces se le predica a la persona: hermano, cuando vienes a Cristo tus problemas se acaban. No se acaban, hermano. Cuando vienes a Cristo los problemas no se acaban. Te da fuerza a Dios para que pases sobre esos problemas. Eso es lo que pasa, no que los problemas se acaben. Es que en el mundo estás solo y el único que te acompaña es el diablo, que solo te traerá destrucción a tu vida. Pero cuando vienes a Cristo, hermano, los problemas no se acaban. Lo que pasa es que ahora tienes a alguien que te ayuda con esos problemas. Entonces los problemas no se terminan, y cuando vienen los padecimientos a nuestra vida y comenzamos a renegar
contra Dios es porque no entendimos o no nos explicaron que ahora que estamos en Cristo los problemas van a continuar viniendo, pero que ahora podemos invocar a Dios y Él nos va a pasar a través de ese problema, vencedores. Eso es, hermano, lo que muchas veces olvidamos, no nos explicaron o no lo queremos entender o queremos pensar de que todo en la vida va a ser fácil. La vida cristiana no es nada fácil. Con Cristo todo es posible. ¿Se acuerda? Con Cristo todo es posible. Pero las cosas muchas veces para que llegues al objetivo vas a tener que sufrir. Muchas veces para que llegues, hermano, vas a tener que llorar. Algunas veces, hermano, no entendemos eso. Mire, Esteban se acuerda cuando esos apóstoles estaban escogiendo a estos 7 diáconos, dicen ellos, necesitamos 7 hombres que tengan estas 3 cosas. Número 1, que tengan un buen testimonio. O sea que aquel hombre no era cualquier hombre. Esteban era conocido por la gente, hermano, porque era una persona posiblemente de oración, porque era una persona que seguía a Dios con rectitud, era una persona que se portaba bien con todos, era una persona educada, era una persona, hermano, que ante todos tenía un muy buen testimonio. O sea, no había nada malo que decir de él, porque su testimonio era un testimonio muy bueno. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. El poder de hacer milagros, hermano, y prodigios delante del pueblo solamente era una muestra de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Aquellos apóstoles muy sabiamente dijeron, necesitamos que tengan estas 3 cosas. El hablar, hermano, con la autoridad que hablaba solamente era porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y número 3, esos hombres tenían que estar llenos de sabiduría. La sabiduría, hermano, no es hablar o decir muchas palabras bonitas y que a todo mundo le gusten. Eso no es sabiduría. Que la gente te admire por lo que dices. Tener sabiduría, hermano, es saber cuándo hablar y cuándo callar. Eso es sabiduría. Tienes que saber cuándo tienes que hablar y cuándo tienes que callar. Tienes que saber qué decir y cómo decir las cosas. Entonces Esteban era un hombre, hermano, que estaba lleno de sabiduría. Y era tan grande aquella sabiduría que tenían que nadie le podía contradecir. De todo aquel concilio, nadie le podía contradecir lo que él decía. Por la sabiduría con la que él hablaba. A pesar de tener buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo, estar lleno de sabiduría, este hombre, se menciona en el capítulo 6, en el capítulo 7 muere. Padece, lo apedrean, hermano, padece todo el juicio de aquel concilio que estaba ahí reunido, pero era un hijo de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no importa que seas cristiano, los padecimientos van a llegar a tu vida. Ahora, si alguien te dice, no, hermano, como cristiano tú no tienes que estar sufriendo. Leamos la Biblia. Leamos la Biblia. Y nos daremos cuenta que grandes hombres de Dios vivieron sufrimientos grandes, pero parte del proceso de Dios en sus vidas. Esteban, hermano, pasó un momento de dolor al ser apedreado. Imagínese usted con una piedra que le lancen, hermano. Esteban, hermano, fue apedreado, pero era un servidor de Cristo. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, en el verso 15, allí hay una lectura. Lo que pasa es que Saulo acaba de caer del caballo. Saulo acaba de caer del caballo, ha quedado ciego, desciende hasta una ciudad y Dios le habla a un profeta llamado Ananías y le dice, ve y ora por Saulo de Tarso. Y este hombre, cuando escucha a Saulo, este hombre dice, no, hombre, Señor, este hombre es el que agobia a tus hermanos en Jerusalén. Ese hombre es el que agobia a tus hijos en Jerusalén. Él quizá pudo haber dicho, Ananías pudo haber dicho, claro que sí, Señor, ¿cuál es la misión de este día? Vamos a hacer lo que tú ordenes. Pero cuando le dice, ¿vas a ir a orar por Saulo? Hombre, dice Ananías, eso yo no lo esperaba. Y le dice, este hombre es malvado.
Y las palabras de Dios, hermano, las palabras de Dios, dice, ve, porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, el verso 6, hermano, es clave para que usted y yo entendamos esto. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué le dice Dios? Yo le voy a mostrar de que la vida conmigo va a ser una vida de lujo, se la va a llevar al suave, como decimos, ¿verdad? Va a ser una vida llena de bendiciones. Va a ser una vida tan fácil que va a llegar. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hasta ese momento, Saulo veía cómo los cristianos morían, gustosamente entraban a la cárcel, cantaban adentro de las cárceles posiblemente, pero él no entendía. Ahora le dice Dios a este profeta, yo le mostraré a él cuán necesario le es padecer por mi nombre. En algún momento de la vida, hermano, vas a tener que padecer. Ten esto en cuenta. En algún momento de la vida vas a tener que padecer. En algún momento de la vida vas a tener que llorar. Pero acuérdate que Dios es tu consolador. Dios es tu consolador. En algún momento de la vida vas a tener que derramar lágrimas, hermano. Pero con regocijo segarás. En algún momento posiblemente vas a tener que arrastrarte, hermano, pero no dejes de avanzar. Porque al final está el premio. El problema va a llegar a tu vida, no importa. Eres un hombre de oración, eres una mujer de oración, un hombre de poca oración, una mujer de muy poca oración. El problema va a llegar. Pero acuérdate que Dios tiene todo bajo control. La tempestad va a llegar, hermano. Pero acuérdate que Dios está contigo en tu barca. Y si Él está contigo, las aguas se calmarán. Y tu barca no se hundirá. Pero el problema va a llegar. La tempestad va a llegar. En algún momento posiblemente la oscuridad llegue a tu vida y quiera abrazarte. Pero acuérdate que Dios es luz. Y su luz te va a guiar en todo momento. No hay, hermano, no hay mejor cosa que estar en los brazos de Dios. No hay nada mejor que estar en los brazos de Dios. Pasarás por el fuego alguna vez. Pero ¿sabes qué es lo grandioso? Que el fuego no te va a quemar. Tus huesos tal vez se quiebren alguna vez en la pelea. Tal vez tus huesos se quiebren en la pelea. Pero Dios es tu sanador, hermano. Tus rodillas tal vez sangren, pero Dios es quien recompensa esa sangre que brotará de tus rodillas. Tus fuerzas se perderán y el temor llegará a tu vida posiblemente, pero ahí está Dios quien te sostiene. El miedo querrá acompañarte, pero aquel que ha prometido estar contigo va a ir a tu lado todo el tiempo. El temor, hermano, posiblemente va a llegar a tu corazón. La inseguridad tal vez va a visitarte. Pero Dios te dirá, ten confianza, yo estoy contigo. Ten confianza, yo estoy contigo. Este proceso lo vas a pasar, pero yo estoy contigo. Este proceso va a terminar. En lo que termina, yo estoy contigo. Esta situación que estás viviendo, hermano, este padecimiento que tú estás viviendo ahora, yo lo voy a pasar contigo, dice el Señor. Este momento que tú estás viviendo de tribulación, de padecimiento, Dios ha prometido que Él va a estar contigo todo el tiempo. Y no importa qué negra parezca la noche, no importa cuán difícil parezca
La situación, Dios ha prometido que Él va a estar contigo y va a ir contigo donde quiera que tú vayas. Y posiblemente en este momento tú tienes tus propios padecimientos y estás pasando por problemas y tienes problemas de salud en el trabajo, problemas en la familia y puedes tener muchísimas dificultades, pero solamente acuérdate que Dios, hermano, está contigo. Solo acuérdate que igual que como estuvo con las personas allá en los tiempos antiguos, de esa misma forma Dios hoy está contigo. Dice la palabra de Dios que Esteban dijo: veo los cielos abiertos. Y los cielos abiertos no eran sino más la simbología de Dios diciéndole: aquí estoy yo contigo. Aquí estoy yo contigo. Veo los cielos abiertos, decía Esteban. Es, hermano, importante que entendamos todo esto, porque el mismo Pablo escribe en Filipenses 1:29: porque a ustedes os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es que el sufrimiento en la vida del cristiano, hermano, no es Dios tratando de hacerte caer. Es Dios probándote como se prueba el oro. Es Dios diciendo: este voy a purificarlo. Este lo voy a hacer más puro a través de este proceso. Es que cuando vienen adversidades a tu vida, mi hermano, y si estás en las manos de Dios, esas adversidades no deben ser vistas como un castigo o como desgracias a mi vida, sino que deben ser: Dios quiere darme algo más grande allá adelante. Dios quiere darme una bendición mucho más grande allá adelante. Si estoy pasando por esta situación, es porque Dios quiere bendecirme de alguna forma. ¿Cómo quiere bendecirme? No lo sé, pero Dios quiere bendecirme. Si estoy pasando por esta dificultad que me está matando, que siento que me está quemando, que siento que me está deshaciendo, es porque al final Dios quiere darme una bendición mucho más grande. Pero tengo que pasar por ese proceso. Nuestro problema es que cuando llega el problema comenzamos a renegar contra Dios del por qué estamos pasando por ese problema. Antes de que Dios nos hable y antes de que Dios hable y nos diga qué es lo que pasa, nosotros comenzamos a cuestionar por qué está viniendo este problema a mi vida, por qué estoy pasando por esta situación. Y no sabemos que allá al final Dios tiene una bendición cuando pases la prueba. Porque la prueba, hermano, el premio está al final, no está aquí cuando empieza. Aquí está la prueba, al final está el premio. El premio no está aquí: te doy esto, ahora cruza la prueba. No se trata de eso. La prueba inicia aquí. Cuando acabes allá, allá estará tu recompensa. En el momento, hermano, cuando llegue ese padecimiento a tu vida, acuérdate que aquel mismo que estuvo con Esteban, que estuvo con Pablo, ese mismo está contigo. La primera vez que narra a un apóstol azotado, dice la Biblia que los azotaron, los agarraron, los encarcelaron, los azotaron y los dejaron ir. Y dice la palabra de Dios que estos apóstoles no iban renegando. Dios, si has prometido que vas a estar con nosotros. Nos acaban de encarcelar, nos azotaron, nos duelen los azotes que nos dieron. Si tú prometiste que ibas a estar con nosotros, dice la palabra de Dios, de que estos dos apóstoles, cuando los azotaron y salen de la cárcel, dicen de que ellos iban gozosos. Iban gozosos de que habían sufrido por amor a Cristo.
No eran superhombres, no eran superhombres, no eran superhumanos, eran personas como usted y como yo. Pero ellos habían entendido que le servían a Dios. Y que cada proceso, hermano, era puesto por Dios. No te canses de luchar, hermano. Si estás metido en un problema, en una circunstancia difícil, estás padeciendo, hermano, cualquier cosa que sea. No te canses de luchar. No importa la situación. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Acuérdate que ya otros pasaron por la situación que tú estás pasando. Acuérdate que ya otros estuvieron en la situación que tú estás. Y aún peor. Y aquel mismo Dios que les ayudó a ellos también es tu ayudador. Ese mismo Dios también es tu protector. Ese mismo Dios es también el que te dice, yo te llevo aquí en mis manos. Sigue caminando. El proceso está doliendo. Siento que ya no puedo caminar. Sigue caminando, te dice Dios, aquí estoy yo contigo. Es que siento que ya no puedo avanzar. Yo te doy fuerzas, pero tú sigue caminando. Eso, hermano, es lo que Dios quiere de ti. El proceso va a llegar. La circunstancia difícil va a llegar. Eso tiene que llegar. Lo que mencionaban sobre mi suegra. Cosas que uno no se imagina. Ella no se imaginaba lo que le iba a pasar. Pero en un momento dice Dios, ahora es el momento. E inicia un proceso para ella y para sus hijos. Ahora, si nos ponemos, hermanos, a reclamar, Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? Dios, ¿por qué fui yo? ¿Por qué me elegiste a mí y no elegiste a otro? Estamos diciéndole a Dios, Dios, estás equivocado. Dios, lo estás haciendo mal. Dios nunca va a estar mal. Dios nunca se va a equivocar. Los procesos difíciles a la vida van a llegar. Si todavía no te ha tocado, prepárate, hermano. Dile a Dios, dame fuerza, Dios mío. Dame fuerzas para que cuando llegue la prueba, yo pueda resistir. Es mi oración a Dios. Es mi oración a Dios. Le digo yo a Dios, cuando llegue el momento de la prueba, yo sé que no me va a sacar de la prueba. Así que yo le digo, Dios mío, cuando llegue la prueba, lléname de fuerzas. Lléname de fuerzas para poder seguir caminando. Porque hace ya varios años, hermanos, ya hace más de 10 años, ustedes ya conocen mi testimonio. Yo recuerdo que yo lloraba. Y yo le decía a Dios, Dios mío, dame fuerzas. Dame fuerzas. Porque caminar en una situación, hermano, donde tu vida es afectada grandemente, no es fácil. Si tienes fiebre, hermano, ya sabes. Pero cuando es una situación difícil, hermano, como la que pasaron mi esposa, sus hermanos, mi suegra, es una situación donde Dios tiene que llenarte de fuerza para que puedas seguir caminando. Y no pienses que Dios se ha olvidado de ti. Dios está ahí. Él multiplica las fuerzas al cansado y da fortaleza al que no tiene ninguna. Así que piensa, hermano, si todavía no ha llegado, y no quiero asustarte con esto, pero si no ha llegado el momento de ese padecimiento en tu vida, una prueba en tu vida, solamente hoy pídele a Dios, Dios mío, lléname de fuerza, que cuando la prueba llegue yo pueda continuar caminando.
Que la prueba no me pueda hacer caer, que no pueda desmayar. Lléname de fuerza, llena mis huesos espirituales de fuerza y que yo pueda continuar caminando. Pero el padecimiento, hermano, el problema, la circunstancia difícil va a llegar a tu vida. Tu actitud, hermano, tu actitud ante esa prueba, ante ese problema, ante esa circunstancia, tu actitud, hermano, va a determinar hasta dónde vas a llegar. Porque una persona que ha puesto su confianza en Dios, hermano, Dios la va a llenar de fuerza y no importa cuán grande sea la tempestad, esa persona va a atravesar esa tempestad. Porque Dios está contigo. No importa lo fuerte que sea la tempestad que viene contra tu vida, no importa lo fuerte que venga esa corriente contra tu vida, tú vas a pasar esa prueba, hermano, porque quien te da la fuerza es el Dios de los dioses. Así que, hermano, piensa en esto. Pídele a Dios hoy que te llene de fuerza, de fortaleza espiritual, para que cuando el día de la prueba llegue, tú tengas fuerzas y puedas caminar. Yo recuerdo, hermano, que yo me levantaba y yo lloraba y todo era mirarme al espejo, hermano. Y yo decía, oh Dios mío, dame fuerza, Señor. Dame fuerza, Señor, al ver mi cara cómo había quedado. Yo le decía, Dios mío, dame fuerzas. Dame fuerzas para continuar caminando. Cuando sentía que mis pulmones, hermanos, no lograba la respiración que necesitaba, yo decía, Dios mío, dame fuerzas. Y no quiero decir, hermano, de que todo lo hice perfecto. En muchas ocasiones estuve a punto de decir, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no fue otra persona? Justamente en los momentos cuando te sientes que estás bien con Dios, cuando sientes que estás haciendo las cosas bien con Dios. Justamente cuando tú sientes, hermano, que las cosas van bien, en ese momento es cuando pasan cosas malas. Y dice uno, bueno, ¿cómo es posible que Dios me haya hecho esto a mí? Fíjese que en el Salmo 66, verso 10 dice, porque tú, hablando de Dios, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste a la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, nos hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. Hiciste todo eso sobre nosotros. Así sentíamos que moríamos, sentíamos que estábamos cayendo, ya sentíamos que desmayábamos, pero al final de ese verso dice, y nos sacaste abundancia. Porque el padecimiento a tu vida llegará, hermano. No importa lo que sea. Un problema en tu trabajo, un problema en tu familia, un problema de salud, hermano. Los padecimientos a la vida del cristiano van a llegar tarde o temprano. Tu actitud ante aquel problema, ante aquella circunstancia, determina tu victoria o determina tu caída. Fiel es Dios que no te dejará caer en medio de la prueba, pero Él te dirá dónde estaba tu fe. ¿Dónde está tu fe? Ese problema llegará, pero aquel que estuvo con Esteban y que estuvo con Pablo y que estuvo con todos los hombres de la Biblia está también contigo. Y Él no ha cambiado. Y lo especial que fue Pablo para Dios, así de especial eres tú. Y lo especial que fue Esteban, así de especial eres tú. Así que acuérdate, hermano, cuando la prueba llegue, solamente dile a Dios, dame fuerza, oh Dios, para poder continuar caminando. Póngase en pie, hermano, esta tarde y oramos. Dios eterno, te damos gracias, Padre bendito, porque a través de tu palabra, Dios, tú nos enseñas.